¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio que se caracterizó por la corrupción, por el desvío de recursos. Hay ejemplos palpables denunciados a través de diversos medios de comunicación, pero de la misma Auditoría Superior de la Federación. Y un sexenio en el cual hay que poner siempre el punto sobre la mesa, debido precisamente a las consecuencias del mismo. Contralínea presenta un trabajo fenomenal en torno precisamente a los desvíos de recursos que realizó Enrique Peña Nieto a través de familiares. Y voy a platicar al respecto con una de las mejores periodistas que existen en la actualidad, si ustedes me lo permiten, mi queridísima Nancy Flores. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Pues siempre es un gusto platicar contigo y además que siempre nos echas tantas flores y la verdad a veces creo que inmerecidas, pero muchas gracias. Aquí estamos. Totalmente merecida cada palabra, me queda Nancy. Oye, a ver, platícanos un poco. ¿Cómo operó este desvío por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y qué intereses se ven involucrados en el mismo? Fíjate que es una mecánica bien interesante porque revela varias cosas. Primero, sí, un hecho de presunta corrupción, donde se muestra como beneficiaria una empresa privada de nombre desarrolladora Homex, que se dedica justamente al sector inmobiliario y eso nos lleva a estas mecánicas que operaban en gobiernos pasados donde pues justamente lo inmobiliario se convertía en un botín. Eso por una parte, pero por otra nos revela cómo tenían tan garantizado o sentían que tenían tan garantizada la impunidad que se involucran familias completas sin que pues se pensara en las consecuencias, ¿no? O sea, el riesgo que sentían que podían enfrentar eh, ante un sistema judicial corrupto, pues era mínimo. Eso me parece a mí que también hay que subrayarlo porque el cinismo con el que se van eh, digamos, conformando estas redes de presunta corrupción, deja entrever que ni siquiera les importaba mucho esto que en el estudio del crimen que corresponde a los hechos de corrupción, pues se habla demasiado, ¿no? Que por ejemplo para hacer un lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues exactamente lo que te urge es evitar que se sepa el origen del recurso. Pues aquí claramente ni siquiera eso les importó, o sea, porque la línea del dinero que es público, que pasa a manos privadas y que regresa a los entonces funcionarios en activo o sus familiares es muy clara. ¿Cómo opera esta mecánica? Pues Homex, esta desarrolladora inmobiliaria, obtiene contrataciones multimillonarias, no solo en el sexenio de Peña Nieto, sino también venía trabajando con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Entonces obtiene estas contrataciones multimillonarias y después hace transferencias a la madre, a los hermanos de Enrique Peña Nieto y sobre todo el punto esencial en estas indagatorias que además ya se convirtieron en denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República y ahí ya se abrieron carpetas de investigación, nada más se está esperando pues que en algún momento se judicialice, pues lo que se revela es que la madre de Enrique Peña Nieto le transfiere más o menos en las mismas fechas al expresidente las cantidades similares a lo que recibe de Fomex. Entonces, lo único que se hace es que la empresa inmobiliaria transfiere a la mamá y la mamá triangula a las cuentas de Enrique Peña Nieto, tanto cuentas que tiene radicadas en México como cuentas que tiene en el extranjero. Entonces, me parece a mí, Jesús, y también a tu audiencia, pues que queda muy establecida que estas eh, transferencias bancarias de la desarrolladora no es por un tema o aparentemente no es por un tema legítimo, sino que en realidad se trata pues de un
cobro de favores, como se conoce en el argot político, ¿no? O sea, lo que sabemos, cómo operan los mecanismos de corrupción es que se dan estas contrataciones multimillonarias y después hay un retorno de ese beneficio. Y el retorno se puede dar de muchas formas. En este caso, lo que presume sobre todo la unidad de inteligencia financiera es que ese retorno se da por vía de estas transferencias trianguladas. Y en este sentido, advertir que se revisan las cuentas bancarias de absolutamente toda la red cercana a Enrique Peña Nieto, sus hermanos, su mamá, su padre, también otros familiares, presuntos prestanombres, el propio empresario, que además hay que decirlo, él tiene investigaciones aparte, no forman parte de este mismo asunto de presunta corrupción que involucra a Enrique Peña Nieto, sino por otros asuntos que también involucran temas como lavado de dinero y fraude fiscal. En ese sentido, él ya, incluso sus carpetas de investigación fueron judicializadas y actualmente enfrenta un proceso en prisión domiciliaria por todo lo que ya dijimos, el Poder Judicial y sus presuntos actos también de corrupción, donde muchos delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco, pues al final tienen estas posibilidades de que sus procesos los pasen en su casa cómodamente sin estar en prisión. Entonces aquí llama la atención pues justo eso, que se van revisando todas las cuentas bancarias, operaciones financieras que tiene su red cercana, pero también conecta, y esto es muy interesante, con otros políticos del PRI y del PAN. Algunos de estos políticos fueron incluso servidores públicos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se van revelando otros favores financieros o otras conexiones financieras. Y aquí nada más me gustaría destacar que hay conexión, de acuerdo con lo que hemos revisado este expediente, lo ha revisado el director de la revista Contralínea, autor de estas investigaciones, que habría conexión con Ricardo Anaya, por ejemplo, quien ya va a ser legislador próximamente y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, con Vicente Fox, con Eduardo Medina Mora, con Josefina Vázquez Mota, con el empresario Alfredo Miguel Afif, con Pedro Joaquín Cotwell, con León Trawitz, que este personaje llama también la atención, su conexión financiera, porque hay que recordarlo, él fue escolta o jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto y después estuvo pues operando dentro de de la empresa productiva mexicana Pemex, y ahí lo que se operó y de lo que se le acusa actualmente, por lo cual tiene procesos abiertos, es por pues favorecer redes de robo de combustible, este crimen organizado que se dedica al robo de combustible. Pues más o menos así es el entramado. Me parece también narrarlo muy rápidamente quizá parece confuso, pero al final lo que te demuestra es cómo pues se hacía este tipo de negocios al amparo del poder, y el poder siempre se beneficiaba de alguna manera, ¿no? La iniciativa privada, pues por estas contrataciones que quizá no necesariamente se requerían o no eran los montos que realmente se debieron de haber pagado. Y además, pues estas otras conexiones que pues ya revelan redes más profundas políticas de empresarios, ¿no? Que van conectando financieramente y que quizá nunca habíamos tenido como tanta claridad de lo que significaba la corrupción para México. Este último punto que bien mencionas, querida Nancy, porque por lo que veo en este excelso trabajo que presentan, que firma Miguel Vadillo, eh, el mismo Peña Nieto autoriza, digámoslo así, permite, normaliza el desvío en el pago de impuestos con este tipo de acciones. Es decir, un personaje que tendría que tener una brújula moral perfectamente clara, porque fue el presidente de un país y él sabe la importancia de pagar los impuestos, se convierte en un
deudor, en un personaje que desvía, en un personaje que busca ganarle al Estado precisamente dinero con base en este tipo de operaciones, ¿no? Hablando de donaciones o hablando de herencias. Y justo esto que señalas, Jesús, parecía normal, o sea, esto de la normalización de hechos corruptos o de apropiación del dinero público de forma presuntamente indebida, yo creo que es el gran problema de lo que enfrentamos todavía, ¿no? Que hay personas, sobre todo de este círculo de la oligarquía o de estos círculos políticos del PRIAN, de la vieja escuela, donde ellos sienten que o incluso piensan que se les debe, ¿no? Y que entonces hay que apropiarse y que está bien, pues no solo tener, como se tenían en su momento, estos salarios elevadísimos, insultantes. En el caso de Peña Nieto, por ejemplo, también se revela que su sueldo superaba los 300,000 pesos mensuales. Y si uno hace una evaluación, o sea, la propia evaluación de la ciudadanía o del pueblo, pues diríamos, pues, ¿por qué le pagábamos tanto? O sea, al contrario, él debió de habernos pagado por todo el daño que nos hizo como presidente de la República. Pero entonces ven normal y ese es el problema o el centro del asunto que se apropiaran del dinero por todas las vías posibles y entre ellas, pues justamente este retorno indebido de contrataciones que muy probablemente son fraudulentas para el Estado mexicano o para la hacienda pública. Es decir, al final no queda claro si realmente se requería contratar específicamente a esas empresas y por los montos que se le daban. Y esto es una constante. Cada vez que encontramos un escándalo de corrupción, me parece que es exactamente la misma mecánica. Se les paga más, son generalmente contratos que se otorgan por influyentismo, por amiguismo, porque hay una relación de amistad entre el funcionario, el servidor público que asigna o que tiene capacidad de ordenarle a otros servidores públicos que asignen esos contratos y por otra parte esas empresas que además cobran excesivamente las obras o los servicios que estén prestando y además o no entregan definitivamente esas obras o servicios, ¿no? O no entregan los productos. Y hay un retorno, o sea, al final pagan de una u otra manera. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el sexenio de el propio Felipe Calderón con el caso Iberdrola? Muchos beneficios a estas empresas, sobre todo españolas. Bueno, que después hay un retorno por otra vía, quizá no sea a través de un pago, digamos, tan cínico o tan evidente como lo de Peña Nieto, pero sí hay una contratación después como si se tratara de un alto ejecutivo, ¿no? Para esa transnacional. Y lo mismo sucedió con Cedillo. Cedillo, después de haber privatizado los ferrocarriles, se va a trabajar y ahí claramente hay un retorno de ganancia porque al final no hay una transparencia, no hay una rendición de cuentas de si realmente están trabajando o es la beca que ya se les está dando de por vida o la pensión vitalicia, porque esas transnacionales saben el beneficio que obtuvieron y la rentabilidad que les genera esos negocios que en su momento tuvieron con ciertas privatizaciones. Entonces, creo que es un modelo que podemos verlo replicado en todos los sexenios del pasado y que incluso tocan también al sexenio del presidente López Obrador en casos muy graves como el de Segalmex. Entonces, sí considero que hay que hacer visible pues todas estas redes, ¿no? Y al final, pues revisar que es algo que se volvió normal para esos servidores públicos y para esas empresas que se beneficiaron de esta manera.
Sí, porque incluso siempre hay como un personaje clave, ¿no? Que los empieza a unir. En este trabajo vemos, por ejemplo, el papel de Eustaquio de Nicolás, ¿no? Que aparece por aquí, aparece por allá y alrededor de él aparece gente como Manuel de Jesús Arroyo, aparece la gente también, por supuesto, que está vinculada con el caso Gómez Montt, con el caso Víctor Manuel Álvarez Puga y el propio Miguel Ángel Osorio Chong cuando era secretario de Gobernación y vas llegando a este entramado que, como bien lo describes, querida Nancy, es una simbiosis entre empresarios y políticos que van conformando literalmente estructuras de corrupción en donde van saqueando de una u otra manera el erario. Y son como bisagras, o sea, esto que tú señalas de Eustaquio de Nicolás, que además fue amigo o es amigo, no lo sabemos, desde la juventud de Enrique Peña Nieto, pues todas estas conexiones de su juventud lo van poniendo en esta posición estratégica. Al final es una posición que va conectando, como bien señalas Jesús, a otros personajes que también tienen su propia historia y muchas de esas historias son historias de corrupción. Entonces, sí vemos que hay como un mundo o submundo en el cual se opera de esta manera. O sea, la forma en cómo se empieza a tener pues esta escala social que se dice, ¿no? Tiene que ver con esos contactos de la juventud, o sea, con que en tu mismo salón tuviste como compañero a tal o cual personaje y eso te va llevando a ciertos negocios o a ciertas posiciones de poder dentro de la estructura de gobierno o de la política misma. Entonces sí, me parece importante esto que señalas de personajes clave que van haciendo una especie de bisagra entre unos y otros y se van conectando o interconectando todas estas redes, porque al final cada uno de los nombres que vemos que tienen conexión financiera con Enrique Peña Nieto tiene su propia historia de corrupción. O sea, hay que ver el caso tan solo de los que mencionaba. Ricardo Anaya, que está pues enfrentando sus propios procesos de carácter judicial penal, el propio Enrique Peña Nieto, el expresidente Vicente Fox, en fin, todos tienen su propia historia y no es una historia de transparencia, de rendición de cuentas, de negocios lícitos o legítimos. La mayoría de ellos tienen una historia turbia o por lo menos con esta sospecha de la corrupción. Oye, este caso, este expediente que ustedes revelan, es por el que dice Peña Nieto que no lo han dejado hablar, que no le han dado la oportunidad de defenderse. Sí, nosotros lo buscamos, bueno, Miguel Vadillo, el autor de esta investigación, lo buscó pues justamente para conocer su postura respecto de estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera a través de una tercera persona que tiene un contacto directo con el expresidente y él lo único que mandó decir es que pues él tiene todas las pruebas de que esto no es así, que hay una justificación para esta entrega de recursos a su madre. Digamos que no aclara por qué los montos son similares, las fechas son casi las mismas en que ocurre esta transferencia y después la transferencia de su mamá a él. Eh, sino que dice que esa transferencia de Eustaquio de Nicolás a su mamá en realidad es porque se pagaron unos terrenos que le habían vendido muchísimo tiempo antes de que el propio Peña Nieto fuera presidente de la República y que una vez llegado al cargo, pues ya gestionó que se le pagara a la mamá y eso ya ocurrió tiempo después y entonces tiempo después ocurre la siguiente transferencia como si no tuvieran conexión alguna. Lo que dice el expediente, pues en este caso que ya se convirtió en denuncia penal, es que pues hay una relación directa, o sea, de que en realidad es una triangulación de recursos que el destino final pues fue Peña Nieto y no la mamá, ¿no? Usufructuando el terreno que además Eustaquio de Nicolás utilizó para desarrollo de viviendas. Esto es solo lo que está, digamos, que se puede revistar porque hay una ruta del dinero,
pero hay que recordar que hechos de corrupción pues no necesariamente se hacen a través de los sistemas financieros, o sea, tanto el nacional como los internacionales, sino que mucho de ese dinero se da en efectivo por debajo de la mesa. Aquí estamos hablando de cosas que sí tienen rastro y que ese rastro lleva a la sospecha, por lo menos de la unidad de inteligencia financiera y después ya de los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República para poder abrir una carpeta de investigación. Hay que recordarlo, es que existen elementos que te den una idea de que se cometió algún acto presuntamente ilegal. Ese es el camino, ¿no? Porque muchas denuncias, pues quizá no tienen elementos y entonces ni siquiera llegan a carpetas de investigación. Aquí sí hay una sospecha de que hay algo presuntamente ilícito y es precisamente esta triangulación de 26 millones de pesos que salen de la cuenta de la mamá de Enrique Peña Nieto a la cuenta del expresidente, pero que el origen no es la cuenta de la mamá, el origen es la cuenta de desarrolladora Omex, propiedad de este empresario Eustaquio de Nicolás, que en su juventud fue amigo de Peña Nieto, que se supone que le vendieron un terreno, etcétera. O sea, toda una historia que dice Peña Nieto no le han permitido ir a contar ante los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, que es su derecho, y tiene razón en eso, defenderse, ¿no? En su momento quizá ya le permitan pues aportar lo que a su derecho convenga. Nada más aquí, sí decir que en el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues sí se nota que el origen del dinero que le transfiere la madre de Peña Nieto al expresidente, pues no tiene otro origen más que el de la desarrolladora Homex, porque no había una cantidad similar o muy superior como para que ella le estuviera transfiriendo esta cantidad de recursos, pues que ni tú ni yo tenemos en los bolsillos, ¿verdad? Creo que no, no nos alcanza. Ni mínimamente, ni nos acercamos. Sinceramente no creo. Querida Nancy, yo de verdad, como siempre, te quiero agradecer estos minutos que nos permitas, por supuesto, compartir tu capacidad, tu intelecto, tu análisis y este tipo de trabajos que nos ayudan muchísimo, de verdad, a entender lo que pasa en este país, sobre todo por estos entes que continúan presentes de una u otra manera, que son fácticos y que continúan tratando, por supuesto, de seguir ganando de una u otra manera estos privilegios a costa de lo que sea. Amigos, amigas de la comunidad, si ustedes quieren, por supuesto, échenle un ojo muy recomendable este trabajo de Miguel Vadillo en contralinea.mx.com, si estoy bien, para que si no, Punto corrígeme, com, Nancy. punto MX. .com.mx, te digo, es de edad ya. Nancy, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia.